Un agujero negro no es simplemente un objeto astronómico, sino un verdadero portal hacia lo desconocido, donde los conceptos habituales de tiempo y espacio comienzan a desmoronarse. Imagínate que estás de pie en el límite de este mundo misterioso, el horizonte de sucesos. Es el punto de no retorno, donde incluso la luz, atrapada por la gravedad, desaparece impotente, incapaz de escapar al exterior. Pero ¿qué hay allí, más allá de esa sombría frontera? El horizonte de sucesos no es simplemente una línea en un mapa astrofísico. Se considera el borde de un mundo etéreo, donde las leyes de la física dejan de funcionar como estamos acostumbrados. Si te atrevieras a cruzarlo, quedarías atrapado sin posibilidad de regresar, viajando hacia las profundidades del agujero negro, donde el pasado, el presente y el futuro se funden en algo indistinguible. Dentro de este enigmático espacio, el tiempo puede estirarse como una goma, convirtiendo segundos en una eternidad o comprimiendo milenios en un instante. Las herramientas de la ciencia convencional empiezan a fallar, dejándonos atrapados en un mar de preguntas sin respuesta. Todo lo que sabemos sobre la materia y la energía se pone a prueba. Los átomos pueden comportarse de formas nunca antes vistas, y los rayos de luz se curvan en un giro amenazante. Pero esto es solo el comienzo de nuestro fascinante viaje. Al cruzar el horizonte de sucesos, te encuentras en un mundo donde el espacio está retorcido y deformado hasta ser irreconocible, revelando nuevas formas de existencia y realidades distorsionadas. ¿Qué es exactamente lo que se oculta en el corazón de estos titanes cósmicos? Iremos más allá para desvelar sus secretos e intentar comprender la esencia de este fascinante y desconocido mundo. Siguiendo la luz. Cómo los agujeros negros distorsionan la realidad. Al adentrarnos más en el misterioso mundo de un agujero negro, nos encontramos con un fenómeno asombroso, la curvatura de la luz. Imaginen un rayo de luz que pasa junto a un agujero negro. Bajo la influencia de su poderosa gravedad, comienza a rodearla, como un saltador inmóvil en una danza cósmica. Este fenómeno se llama lente gravitacional. La enorme masa del agujero negro curva el espacio hasta tal punto que los rayos de luz, que normalmente viajarían en línea recta, empiezan a seguir una trayectoria curva. Desde la Tierra, esto se puede observar como una distorsión del fondo estrellado del cielo. Pero eso no es todo. La luz que queda atrapada en la trampa gravitacional puede empezar a ralentizarse. Esto no es solo una metáfora. Cerca de un agujero negro, el tiempo y el espacio están tan distorsionados que la luz, que percibimos como instantánea, se vuelve lenta y densa. Si estuvieras cerca y miraras hacia el agujero negro, verías cómo las estrellas detrás de él se agrupan en patrones extraños, como si alguien estuviera barajando una baraja de cartas ante los ojos de un público fascinado. Esta distorsión revela otro aspecto fascinante, el ilusionismo visual del agujero negro. Debido a su influencia sobre la luz, el agujero negro puede actuar como un peculiar espejo, mostrando su lado posterior y rompiendo la lógica habitual del mundo visible que conocemos. Al despedirnos de las leyes ópticas convencionales, abrimos las puertas a una realidad fantástica, donde reflejos, duplicados e incluso efímeros espejismos se convierten en parte de un mismo cuadro. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje único. Por delante nos espera el encuentro con misterios aún más extraños, ocultos dentro de este coloso invisible. Un encuentro con lo desconocido, la vida dentro de un agujero negro. Para encontrarse dentro de un agujero negro, hay que imaginar un lugar donde la realidad habitual da paso a lo inexplicable. En este extraño mundo, donde el espacio y el tiempo están entrelazados en un solo nudo, pueden existir fenómenos que ni siquiera somos capaces de imaginar. ¿Qué sucede con la materia cuando cruza el horizonte de sucesos? Al caer en el remolino gravitacional, los átomos comienzan a comprimirse y estirarse al mismo tiempo, convirtiéndose en una especie de hilos conocidos como espaguetificación. Estos hilos de materia continúan su camino hacia el interior del agujero negro, acercándose a su centro, la singularidad. Es el punto donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de ser aplicables. ¿Podemos siquiera imaginar qué se encuentra en el corazón de este misterio? Algunos científicos creen que dentro de un agujero negro podría ocultarse un paso a otro mundo o incluso a un universo con leyes diferentes. Pero ¿qué sucedería si lograra sobrevivir en este mundo extremo? Las teorías sugieren que podría presenciar fenómenos inusuales. Quizás vea cómo el tiempo a su alrededor se detiene mientras usted mismo sigue moviéndose. O tal vez la realidad de repente se manifieste en una estructura de múltiples capas donde varios mundos existen en paralelo y al mismo tiempo. Y aunque estas hipótesis suenan increíbles, solo subrayan la complejidad e imprevisibilidad de la vida dentro de un agujero negro.
Así, el mundo más allá del horizonte de sucesos representa algo mucho más enigmático de lo que podemos imaginar. Las profundidades de un agujero negro siguen siendo inaccesibles para nuestra comprensión, pero continúan atrayendo la atención de los científicos que buscan desvelar sus misterios. Y nuestro viaje hacia lo desconocido no termina aquí. Seguimos buscando la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que realmente se esconde en el corazón de este enigmático objeto cósmico? Un camino hacia la nada. ¿Desaparecen las leyes físicas? Cuando nos adentramos más profundamente en un agujero negro, somos testigos de la desaparición de las leyes físicas habituales. Este es un lugar donde todas las reglas y teorías que conocemos empiezan a desmoronarse. La suposición principal es que la fuerza de la gravedad aquí alcanza tal magnitud que la materia y la energía sufren cambios extremos. En este mundo, las leyes de Newton e incluso las de Einstein pueden resultar inválidas. Lo primero que llama la atención es la completa destrucción de las relaciones causa-efecto. Dentro de un agujero negro, los acontecimientos no siguen una secuencia lineal, como estamos acostumbrados. El tiempo puede fluir hacia atrás o incluso detenerse por completo. Esto conduce a situaciones paradójicas, en las que el efecto puede ocurrir antes que su causa. La noción de pasado, presente y futuro pierde sentido, mezclándose en un fenómeno caótico. La presencia de la singularidad, el punto central de un agujero negro, añade elementos aún más extraños a este enigma. En la singularidad, la densidad de la materia se vuelve infinita y el espacio, para nosotros, se reduce a cero. Aquí, los límites entre lo posible y lo imposible se difuminan hasta volverse irreconocibles. Algunos físicos sugieren que esto podría ser un portal a otras dimensiones o universos, donde rigen leyes de la naturaleza completamente diferentes. Lejos de lo familiar, adentrándonos en estas profundidades aterradoras, nos enfrentamos a lo más increíble, la completa desaparición de la gravedad tal como la conocemos. La envoltura exterior de un agujero negro actúa como un escudo, pero dentro de su centrifugadora, las fuerzas gravitacionales pueden volverse tan intensas que, de hecho, se anulan a sí mismas. Esto conduce a estados inadmisibles, donde el espacio se comprime en una espiral y todo lo que entra se pierde para siempre. De este modo, el agujero negro representa una verdadera paradoja. Es un lugar que no obedece a ninguna de las leyes físicas que conocemos. Lo que ocurre en su interior permanece solo en la teoría. Pero este espacio incomprensible sigue despertando el interés de los científicos que buscan desafiar los fundamentos mismos de nuestra ciencia. El velo sobre los misterios de estos objetos cósmicos sigue sin levantarse, y el futuro guarda aún más descubrimientos sorprendentes. Sobrevivir en el abismo negro, hipótesis y suposiciones científicas. Así que imagina que te encuentras dentro de un agujero negro e intentas sobrevivir. La pregunta ¿es esto siquiera posible? De hecho, existen varias hipótesis científicas que consideran tal posibilidad. Una de las teorías más fascinantes sostiene que dentro de un agujero negro podría existir una forma de vida adaptada a condiciones extremas. Pero por mucho que intentemos imaginar tal vida, seguramente sería diferente a todo lo que conocemos. Los científicos también sugieren que la supervivencia en el abismo negro podría estar relacionada con las llamadas agujeros blancos. Son lo opuesto a los agujeros negros, objetos que, teóricamente, existen y expulsan materia en lugar de absorberla. Es posible que los agujeros negros no sean un final definitivo, sino una especie de portales que conducen a otros rincones del universo, donde las leyes físicas permiten la existencia de otras formas de vida. Además, es necesario tener en cuenta el llamado principio holográfico. Este principio sostiene que la información sobre lo que ocurre dentro de un agujero negro puede estar codificada en su superficie. Esto significa que, tal vez, nosotros o alguien más podría sobrevivir si esa información se conserva de alguna manera y se transmite al exterior. Suena a ciencia ficción, pero es una de las formas en que, teóricamente, se podrían superar las fuerzas gravitacionales insuperables. Otra hipótesis interesante es la existencia de hipotéticos agujeros de gusano dentro de los agujeros negros que podrían servir como túneles hacia otras partes del cosmos. Esta teoría sugiere que los agujeros negros podrían no ser el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, donde la supervivencia es posible gracias a la capacidad de recorrer distancias increíbles en un instante. Sin embargo, todas estas ideas siguen siendo solo teorías, y la realidad de los agujeros negros continúa siendo un misterio con el que la humanidad apenas comienza a enfrentarse. En las profundidades del cosmos, donde desaparecen las leyes de la física, seguimos buscando respuestas a las preguntas, y quizás algún día nos lleven a nuevos descubrimientos. Voz desde el interior. ¿Puede la información salir de un agujero negro?
Existe uno de los más enrevesados y fascinantes paradojas de la ciencia moderna, la paradoja de la pérdida de información. Imagínese que envía a un agujero negro un libro, una memoria USB, una persona o incluso un planeta entero. Según las leyes de la mecánica cuántica, toda la información que alguna vez existió no puede ser destruida. Puede transformarse, distorsionarse, pero no desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, un agujero negro es como la garganta del cosmos, que, al parecer, borra todo hasta los cimientos. ¿Dónde está entonces la verdad? Esta pregunta atormentó durante muchos años al propio Stephen Hawking. Él propuso la hipótesis de que los agujeros negros emiten la llamada radiación de Hawking, una radiación térmica extremadamente débil, pero constante, que agota la masa del agujero negro lenta, muy lentamente. El problema es que esta radiación, al parecer, no transporta ninguna información sobre lo que fue absorbido. Es como mirar una fogata e intentar adivinar, por la temperatura de la llama, qué fue lo que se quemó, un libro antiguo o un tronco mojado. Pero los físicos no se rindieron. Existen hipótesis según las cuales la información no desaparece en absoluto, sino que se registra en la superficie del agujero negro, en su horizonte de sucesos, como si fuera una especie de pantalla bidimensional. Este es el llamado principio holográfico. La información tridimensional puede almacenarse en una envoltura bidimensional. De este modo, es posible que todo lo que alguna vez cayó en un agujero negro siga allí en una forma codificada, casi mística. Algunos científicos proponen una idea aún más extravagante, que la propia radiación de Hawking podría contener información, simplemente aún no sabemos cómo descifrarla. Es como un susurro a través del vacío del tiempo que todavía no hemos aprendido a descifrar. Pero algún día podríamos escuchar una voz que proviene del interior del abismo cósmico. Sin embargo, si la información realmente puede conservarse, eso lo cambia todo. Cambia nuestra comprensión de la física, del tiempo, de la propia naturaleza de la realidad y nos hace preguntarnos, ¿y si el agujero negro no es el final del camino, sino un mensaje cifrado de la propia universo? Pero ¿qué podría ser aún más increíble que la información oculta en la envoltura de un agujero negro? Quizás no sea el agujero negro en sí, sino a dónde conduce. Mundos espejados. ¿Y si el agujero negro es un portal? Entre las hipótesis más audaces de la astrofísica moderna, destaca una que parece sacada de las páginas de la ciencia ficción. ¿Y si el agujero negro no es en absoluto una trampa sin salida, sino un túnel cósmico que conduce a otra parte del universo o incluso a otro universo? Esta idea está estrechamente relacionada con la teoría de los agujeros de gusano, túneles hipotéticos en el espacio-tiempo. Imagínese dos hojas de papel. Si las dobla y las atraviesa con un lápiz, conectará dos puntos por el camino más corto. El agujero negro tal vez es la entrada. Y en algún lugar, en otro rincón de la realidad, está la salida, un agujero blanco que expulsa la materia de nuevo. Esto significa que todo lo que cae en un agujero negro puede no desaparecer, sino simplemente viajar. Al otro lado de este túnel podría haber otra galaxia, otro rincón del cosmos o incluso un universo completamente nuevo con otras leyes físicas, otro tiempo y, posiblemente, formas de vida diferentes. Por supuesto, esta teoría requiere suposiciones que están al límite entre la ciencia y la filosofía. Para la estabilidad de los agujeros de gusano se necesitaría la llamada materia exótica, una sustancia con energía negativa que aún no hemos observado. Pero incluso si esto es solo un modelo teórico, abre para la humanidad perspectivas increíbles. Viajes a través del tiempo y el espacio, contacto con otras realidades y quizás la respuesta a la pregunta de quién o qué está más allá del mundo visible. Algunos físicos suponen que todo nuestro universo podría haber nacido dentro de un agujero negro, que si tales objetos son semillas cósmicas en las que surgen nuevos mundos, entonces quizás nosotros mismos seamos parte de una cadena que se extiende hacia el infinito. Pero para entender cómo funciona un agujero negro de transición de este tipo, es necesario mirar otro aspecto no menos enigmático, su rotación. Y aquí es donde comienza la verdadera magia del cosmos. El misterio de la rotación. ¿Cómo cambian todos los agujeros negros en rotación? Si un agujero negro común es un gigante silencioso que lo devora todo sin dejar rastro, un agujero negro en rotación es un torbellino de energía donde las ideas habituales sobre el tiempo y el espacio se distorsionan por completo. Estos objetos se llaman agujeros de Kerr, en honor a Roy Kerr, quien fue el primero en describirlos matemáticamente a mediados del siglo XX. A diferencia de los agujeros negros tranquilos, el agujero de Kerr retuerce a su alrededor no solo la materia, sino también el propio espacio-tiempo. Esta zona de rotación se llama ergosfera.
todo lo que entra en ella no puede permanecer en reposo, se ve obligado a girar junto con el agujero negro. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Teóricamente, cerca de la ergosfera es posible extraer energía de un agujero negro utilizando el llamado efecto Penrose. Es el único lugar en el universo donde se puede robar energía a un objeto que, aparentemente, está destinado solo a absorberla. Pero eso no es todo. Dentro de un agujero negro en rotación, el espacio puede estar dispuesto de tal manera que aparezcan curvas temporales cerradas, trayectorias a lo largo de las cuales uno puede moverse y regresar al pasado. Esto significa que tales agujeros negros, en teoría, permiten los viajes en el tiempo. No se trata solo de conversaciones teóricas. Las ecuaciones de Einstein permiten tal posibilidad. Otra cuestión es que la realización de estas condiciones requiere una precisión imposible y una estabilidad monstruosa de un objeto que por sí mismo destruye todo lo que toca. Sin embargo, la rotación no solo añade dinamismo al agujero negro, sino también una nueva dimensión, la posibilidad de bucles temporales, espirales de la realidad e incluso segundas oportunidades en un tiempo retorcido. Es posible que, si alguien cayera en tal agujero, pudiera experimentar el mismo momento una y otra vez, o, por el contrario, tener la oportunidad de reescribir su pasado. Pero no se descarta que todas estas teorías sean solo reflejos en la superficie de una idea mucho más loca. ¿Y si todo esto no es más que la sombra de la verdadera realidad? Una simulación del universo. ¿Y si estamos dentro de un agujero negro? He aquí una hipótesis que desconcierta incluso a los científicos más escépticos. Imaginen que todo nuestro universo, desde la galaxia más lejana hasta usted que está leyendo estas líneas, podría encontrarse dentro de un agujero negro. No en el sentido literal, como en una prisión, sino como una matrioshka colocada dentro de un sistema mayor. ¿Cómo es esto posible? Según algunas teorías, cuando una estrella colapsa y forma un agujero negro, dentro de ese punto podría comenzar un nuevo Big Bang, el nacimiento de un nuevo universo. Además, ese nuevo universo estaría aislado del resto del espacio, pero se desarrollaría según sus propias leyes. Por fuera, un agujero negro, por dentro, un nuevo cosmos. Esta perspectiva podría explicar por qué las constantes físicas en nuestro universo parecen estar ajustadas para la aparición de la vida. Porque si cada agujero negro da origen a su propio universo, entonces la selección natural entre universos hará que aquellos en los que nacen estrellas y nuevos agujeros negros sean los más comunes. Además, si aceptamos el principio holográfico y le sumamos las ideas del campo de la información, surge la hipótesis de que todo lo que vemos es una proyección, una simulación digital. No en el sentido de un videojuego, sino como una estructura fundamental y profunda de la realidad, en la que solo somos observadores de un proceso que se desarrolla dentro de un gigantesco embudo. Si todo esto es cierto, entonces cada vez que miramos al cielo, estamos mirando dentro de un agujero negro. Y cada experimento científico es un intento de comprender no solo el universo, sino también a su observador externo, sea quien sea o lo que sea. Pero si realmente vivimos dentro de un agujero negro, quizás eso no significa el final, sino el comienzo de algo mucho más grande.